Hoy ocurre y nos importa. Se trata de unas imágenes que hablan por sí solas. Yo no quería hablar de este tema hasta tanto no contactara con el periodista de TV Azteca que realizó el reportaje Cuba Agoniza, que muestra la ayuda de México enviada a Cuba vendiéndose en tiendas en dólares en mercados cubanos. Bien sabemos que el régimen cubano niega la crisis, niega el hambre, niega el éxodo de millones de cubanos y ahora niega lo que han hecho por 67 años. Pedir ayuda a países amigos para luego venderla al pueblo cubano, víctima de ese sistema de gobierno fallido. Voy a conversar con el periodista de TV Azteca, Rodrigo Lema, aquí en Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina, en solo minutos, para ver cómo llevó a cabo esta investigación. Comparte el link ahora mismo del programa para que sus familiares, amistades y amigos puedan verlo. Además, en primera fila, hoy voy a conversar sobre deportes. No solo hablar de deportes aquí, pero con el inicio de la temporada de las Grandes Ligas, he querido invitar a alguien muy especial. Se trata de Jiki Quintana, la voz en español de los Miami Marlins, colega y amigo con quien trabajé durante muchos años. Con él voy a sostener esta conversación que puede resultar reveladora para muchos de sus fanáticos. Vamos a repasar su carrera, su experiencia detrás del micrófono y su pasión por el béisbol. Todo esto y más aquí en solo minutos. No se vayan, quédense hasta el final. Comparte y suscríbete a mi canal. Y si te interesan los temas del programa, dale like, porque a mí también me gusta. ¡Vamos ya! Ni más ni menos con Yelenis Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Ni más ni menos que la verdad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Comenzamos este programa pues con el protagonista de la historia. No quería tocar este tema hasta tanto no me confirmara que estaría conmigo aquí en el programa el periodista de México, de TV Azteca, Rodrigo Lema, a quien ya tengo conectado vía Zoom desde la redacción de noticias de TV Azteca, para hablar un poco de tu reportaje sobre Cuba, de ese documental Cuba Agoniza. Bienvenido, Rodrigo Lema, por estar acá en Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. ¿Cómo estás, colega? Qué gusto saludarte. Es un placer poder compartir en este espacio de información tan necesaria para mostrar lo que está pasando en una isla que se apaga, una isla que por supuesto nos llama mucho la atención a todo el mundo y a la comunidad internacional. Es un tema que sorprende a muchos que no la viven, que no la han conocido, que no han nacido allí. Conozco colegas que también desde Europa me dicen no puede ser porque ahora las noticias sobre Cuba se generan por segundos y ya con el acceso de redes sociales, muy a pesar de la falta de corriente allí, pues las noticias se suscitan por segundos, por minutos. Tuviste la oportunidad de estar en Cuba, realizar ese documental, tuviste la oportunidad de destapar un escándalo que se ha dicho 100 veces sobre el régimen de Cuba. Reciben ayudas principalmente desde México, de la presidenta Claudia Sheinbaum en los últimos días, pues mucha ayuda, que califican de ayuda, pero en realidad no hay un recibo que diga a quién se le ha regalado o a quién se le ha entregado, al pueblo principalmente. Y has destapado una historia de los productos que recientemente pues, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo llegar vía marítima a Cuba y que estaba siendo vendido en los mercados en dólares en la isla. Sobre esa noticia, el régimen de La Habana se pronunció y enseguida fue a hacer lo que toda la vida ha hecho y ha tratado de hacer por 67 años, que es tapar el sol con un dedo y decir que es mentira. Yo te hago la pregunta básica, ¿viajaste a Cuba? ¿Estuviste dentro de Cuba para realizar este documental? Así es, colega. Estuvimos del 10 al 17 de febrero, un esfuerzo importante para estar en terreno y mostrar la realidad, eh,
por nuestras cámaras, con nuestros micrófonos, conversando con las personas, con testimonios importantes e imágenes inéditas. Es muy necesario la presencia periodística en terreno para mostrar esta situación. Déjame comentarte que durante nuestra estancia, un secreto a voces, el que escuchábamos siempre, que la ayuda humanitaria mexicana de que las últimas semanas estaban llegando a la isla era comercializada por la cúpula militar y que solo llegaban a las familias cubanas. Hasta ese momento era lo que nosotros escuchábamos. No teníamos nada documentado durante nuestra estancia en Cuba. Nosotros retornamos a Ciudad de México y llega el segundo contingente de ayuda humanitaria el 28 de febrero. Estamos hablando de 1.200 toneladas de alimentos y otros productos para el pueblo cubano, y ahí es donde comienzan a generar muchas denuncias en redes sociales de que se está vendiendo la ayuda humanitaria. A partir de ese momento tomamos contacto con un WhatsApp que nosotros tenemos, que lo teníamos justamente cuando estuvimos en Cuba, a comunicarnos con diferentes distribuidoras de alimentos, incluso muchas tiendas Tere de Caribe, que son estas tiendas vinculadas a la cúpula militar, para poder comprar el frijol del bienestar, uno de los frijoles que el gobierno mexicano envió a Cuba. Eh, Tal es la sorpresa que de conversación directa con estas distribuidoras nos estaban ofreciendo, por un lado, en La Habana, el frijol del bienestar de donaciones, pero también, por otro lado, en Matanzas, otro tipo de frijoles mexicanos que también son parte de las donaciones que el gobierno mexicano envió. A raíz de este viaje que nosotros hemos hecho en La Habana, hemos logrado consolidar muchas fuentes en diferentes municipios y a través de ellas también hemos logrado verificar algo que nos llamó muchísimo la atención, colega, que estas tiendas militares estaban prácticamente vacías hasta la llegada del segundo contingente de ayuda humanitaria del gobierno mexicano el 28 de febrero, cuando 2 días después abren al público vendiendo en dólares, pero con muchos productos mexicanos. Especialmente este caso lo hemos visto y analizado en Matanzas, y eso es lo que nos llamó la atención, que en La Habana se está comercializando las donaciones, el frijol del bienestar, y en Matanzas se está comercializando otros productos igual provenientes de donaciones mexicanas, que incluso nos decían que se está vendiendo papel higiénico mexicano. Hemos logrado con este reportaje evidenciar y tener esta documentación, conversaciones y geolocalización. ¿Y por qué digo evidenciado? Porque estas imágenes han sido analizadas a través de la metadata para lograr identificar la geolocalización, la hora que fueron enviadas, para nosotros corroborar aún más la información de nuestras fuentes y así poder confirmar de que los productos mexicanos son comercializados, claro que sí, en tiendas vinculadas al régimen y a la dictadura cubana, y claro también en distribuidoras en La Habana, a un precio muy excesivo, en efectivo y en dólares. Esto ha encendido las En alarmas, por dólares. supuesto, en México Esa es y en la la parte embajada más, cubana. esa es la parte más dolorosa de todo esto, que una ayuda no solamente la venden, y no la venden en la moneda nacional, que es la que circula o puede obtener un empleado, un trabajador, supuestamente un empleado allí dentro de Cuba, sino lo venden supuestamente en dólares. Tuviste la oportunidad de ver esos precios y están marcados en tu documental. ¿Viste la diferencia? ¿Cuál era de cómo se vende ese producto en México a cómo se estaba vendiendo en los mercados TRD de Cuba, pertenecientes al conglomerado Gaesa? Así es, nuestras fuentes nos confirman que, por ejemplo, el paquete de la paca de 30 kilos del frijol bienestar lo están vendiendo a $43. El paquete al por mayor del frijol bienestar a $43. En México, el kilo del frijol del bienestar equivale a un promedio de 60 pesos mexicanos. Estamos hablando que en México se vende, que el costo es un poco mayor al que se está comercializando de forma ilegal en Cuba. En tanto, en la provincia Matanzas, la otra marca de frijol, que es frijol La Merced, igual mexicano, parte de la ayuda humanitaria, se está vendiendo medio kilogramo de frijol negro a $2.42 aproximado, mucho mayor al costo de lo que se está vendiendo en La Habana. Lo cierto es que se está comercializando exclusivamente en dólares
y en efectivo, y que a raíz de la llegada del segundo contingente de ayuda humanitaria, estas tiendas que estaban vacías ahora están llenas. Nuevamente un secreto a voces que lo hemos intentado documentar, poniendo punto y coma en nuestra investigación y confirmar no solamente la información de nuestras fuentes en los diferentes municipios, sino también reconfirmar todas las imágenes que nos han enviado a través de la metadata y la geolocalización, para así tener algo consistente y poder salir a nivel nacional e internacional denunciando algo que después de todo de este boom mediático son cientos y cientos de cubanos en el exilio, incluso es cubanos dentro de Cuba nos hacen llegar los mensajes de que esto era necesario mostrar porque es algo que ha pasado durante los 67 años de la pseudo revolución. Vamos a ver un fragmento de tu reportaje. Te invito, Rodrigo Lema. Aquí no ha llegado nada, todo está igual. Estamos pasando por tiempos complicados, estamos sobreviviendo y es lo que toca ahora afrontar. Lo que zarpó de México como un salvavidas humanitario desembarcó en Cuba como un negocio lucrativo. Azteca Noticias ha verificado de forma independiente que productos donados por el gobierno mexicano están siendo vendidos cobrados exclusivamente en dólares. El caso más documentado es el frijol del bienestar, un producto destinado a la distribución gratuita que hoy se comercializa en distribuidoras al por mayor vinculadas a militares. Mi vida, ¿qué es lo que tú quieres? ¿30 bolsas o 30 pacas? La paca de 30 kilos se ofrece por $43 estadounidenses, es decir, $1.43 por cada bolsa de un kilo. Un precio prohibitivo en un país donde la moneda local se ha devaluado a niveles históricos. Mirando las imágenes, retomo las palabras y las acusaciones que hace el embajador de Cuba en México, Eugenio Martínez Enríquez. Acusó a TV Azteca de mentir y de desinformar. Lo hizo desde México y lo hizo también la televisión oficialista estatal cubana. Quiero poner un fragmento para luego continuar esta conversación, Rodrigo Lema. Vamos a ver un fragmento de lo que publicó la televisión estatal cubana una vez se conoció tu reportaje. Sin una sola fuente que diera la cara. Mi vida, ¿qué es lo que tú quieres? ¿30 bolsas o 30 pacas? Apelando a audios en WhatsApp. Solamente se ven las imágenes de los barcos en la Bahía de La Habana, pero aquí no ha llegado nada. Y utilizando inteligencia artificial para describir escenarios imaginados. Está llena de lentejas, frijoles blancos, garbanzos y frijoles negros de México. Es el modo de construcción de un relato que busca deslegitimar la ayuda humanitaria enviada recientemente por el gobierno y el pueblo de México a Cuba. No existe una prueba, una evidencia que porque en una tienda en Cuba se venda un producto mexicano, eso corresponda con la ayuda que donó México. Se han recibido unas 2.000 toneladas, 3.000 toneladas de ayuda mexicana en 4 barcos que viajaron a Cuba y un avión. Y el gobierno de Cuba públicamente ha ido detallando dónde se distribuye y a quién. A mujeres embarazadas, a niños. Y se dice exactamente qué se le entrega. 1 kilogramo de arroz, 1 kilogramo de frijol, una lata de sardina. Hasta esos detalles hemos llegado nosotros. Pero a mí no me debería sorprender. Sin embargo, he sido sorprendido porque no pensé que alguien que se haga llamar periodista o comunicador y en realidad sea un actor, un embustero profesional, se pare en la prensa a decir que han descubierto que Cuba vende donaciones. ¿Qué le responderías, Rodrigo Lema, a Eugenio Martínez Enríquez, embajador cubano en México? Mira, nosotros de forma inmediata hemos tenido una respuesta en todos nuestros noticieros nacionales y en todos los canales de televisión, que no se puede mostrar la verdad desde un escritorio diplomático con todos los privilegios que él tiene. Nosotros hemos estado en Cuba 7 días logrando testimonios muy fuertes y mostrando imágenes inéditas de la crítica situación que está teniendo Cuba y que está atravesando a través de nuestras cámaras, de estar ahí en terreno. Claro que nosotros no vamos a mostrar nuestras fuentes porque el hecho de mostrar nuestras fuentes va a generar que los encarcelen. Nosotros conocemos muy bien cuál es el libreto de esta dictadura y de la dictadura Ningún que ella periodista representa. revela sus fuentes. Nosotros sabemos totalmente y sabemos especialmente que Cuba encarcela
a los periodistas independientes, encarcela a las fuentes, encarcela a cualquier tipo de persona que denuncie todas estas irregularidades y estos atentados contra la población civil que está cometiendo el régimen. Nosotros no vamos a caer en esta retórica que él quiere que caigamos, porque él, y te quiero ser muy claro, colega, todo el fin de semana con todo el personal de la embajada cubana, muchos diplomáticos han estado muy furibundos en las redes sociales y especialmente en la plataforma X, respondiéndonos, acusándonos, pero lo cierto es que dimos en el blanco, dimos con la verdad y seguiremos nosotros haciendo periodismo cuando el pueblo al que dice él representar está sufriendo de una crisis severa y una crisis social, política, económica muy compleja. Y es muy fácil hablar para él desde las comodidades de una de las embajadas. Déjame comentarte, colega, de las más grandes y cómodas que tiene México. Es la embajada de Cuba en la zona Polanco, una de las zonas más lujosas que tiene la capital, y que él con todas sus comodidades puede hablar. Él nunca, nunca te garantizo habrá comido o habrá tenido acceso a estas donaciones, porque él, claro, como todo diplomático, estará de banquete en banquete cuando todo su pueblo está agonizando. Por eso el título de nuestro programa especial, Cuba agoniza. Evidentemente les dolió, porque han hecho bastante ruido, han respondido por todos los lados, a través de redes sociales, el embajador, la televisión oficialista cubana. Ahora, ¿qué le dirías a los reporteros que leyeron este comunicado que dicen que se utilizó inteligencia artificial en el documental? ¿En qué lugar utilizaste alguna vez inteligencia artificial en el reportaje? Mira, nosotros hemos lanzado 2 veces y de transmisión nacional el programa especial que se llama Cuba agoniza, que son los 7 días de trabajo continuo que hemos hecho durante nuestra estancia en Cuba. Hemos logrado documentar la crisis económica, social, política e historias, mostrando la realidad de lo que está pasando en Cuba. Una vez nosotros llegamos a México, lanzamos nuestro programa especial y comienzan a llegarnos muchas denuncias de la venta de ayuda humanitaria y las vimos en redes sociales. Nosotros como medio de comunicación en ningún momento queríamos irnos con las denuncias que hemos visto en redes sociales, queríamos ir directamente a la fuente y es por eso que nosotros, personalmente yo, me comuniqué directamente a través de los teléfonos de WhatsApp de diferentes distribuidoras que están ahí, sus teléfonos en las páginas de Facebook, en Google Maps, en cualquier lugar donde usted pueda tener acceso, se comunica con ellos y de propia fuente mía he verificado y me han ofrecido justamente este tipo de frijol bienestar. En el caso de Matanzas, sobre el otro frijol, nosotros con nuestras fuentes y contactos que hemos tenido allá en Cuba, que hemos logrado consolidar durante nuestra presencia en Cuba, hemos logrado verificar que también se está vendiendo este tipo de ayuda humanitaria. En nuestro reportaje hemos sido muy claros en honor a la verdad y hemos mostrado un gráfico justamente que dice recreación. La palabra recreación muestra que hay 2 imágenes, especialmente de las señoras que están comprando, que es una recreación hecha literal con inteligencia artificial. Pero nuevamente decimos, nosotros lo ponemos, no estamos ocultando ni estamos negando. Incluso los militares que están ahí distribuyendo ayuda humanitaria justamente dice para fines periodísticos recreación. Entonces eso también es válido dentro de las formas de periodismo para hacer. Lo fuerte aquí es que a raíz de esta investigación, los miles de mensajes, de más denuncias evidenciando a la dictadura, de más denuncias evidenciando la comercialización, ha sido lo que ha explotado y ha sido este bombazo a nivel mundial que ha generado incomodidad y evidencia de una dictadura que está matando a su pueblo. Y ni qué decir de los comentarios de activistas internacionales o de propios congresistas como María Elvira Salazar, congresista de los Estados Unidos, o Carlos Jiménez, que apuntando con el dedo y sin titubeos, nuevamente confirman lo que nosotros hemos mostrado en nuestros reportajes, que la ayuda humanitaria se está vendiendo, se ha vendido y que hasta que la población nos siga mostrando y evidenciando esto a través de los medios internacionales o de los medios independientes en Cuba, esto va a seguir ocurriendo. Entonces, estamos contentos con el desarrollo y el impacto que hemos tenido, pero al final del día somos
periodistas que están mostrando una realidad necesaria en terreno y con fuentes correctas, fidedignas y más aún que hemos logrado, colega, reconfirmar a través de la metadata de la información encriptada y de la geolocalización las imágenes, las pocas imágenes evidentemente que nos han enviado nuestras fuentes desde Cuba, porque también estamos conscientes de que el monstruo comunicacional que tiene Cuba intentan cambiar la narrativa por muchas maneras. Sí, también junto a esos dos congresistas también estaba pues Mario Díaz Balart. Son muy, pero muy fuertes en señalar todas las rarezas que el régimen de Cuba trata de ocultar y de tratar de llevar un discurso diferente a otras partes del mundo de manera internacional. Durante el documental o tu reportaje, que tiene varias partes, no te vimos con imágenes dentro de Cuba, pero no te vimos haciendo un stand-up, como presentando desde algún lugar. Cuando transitabas las calles y quizás estabas con tu equipo grabando las imágenes de la ciudad y demás, ¿sentiste miedo en algún momento porque fueran a cuestionarte? Mira, nosotros apenas llegamos a México después de nuestra misión. Cada noche en los noticieros centrales hemos estado lanzando reportajes individuales donde evidentemente en esos reportajes está mi rostro, está mi salida, el inicio de nuestra llegada a Cuba, pero ya en el programa especial, al ser yo el que presenta ese programa, hemos omitido mi rostro para que ustedes no me tengan en el programa especial presentando y luego me vean en los reportajes también dando un stand-up. Pero todas las imágenes y todos los reportajes están en todas las páginas de Azteca Noticias, están ahí en Instagram, en YouTube, en todas las redes sociales. Cuando nosotros hemos llegado a Cuba en un momento tan crítico donde el turismo estaba prácticamente escaso, éramos de los pocos turistas que estábamos, exacto, era muy obvio el control de parte del régimen, ya sea a través de sus falsos guías turísticos que llegaban de la nada a querer ofrecerme asesoría o guía de turismo gratuito sin la necesidad de que yo lo pida, sin la necesidad ni siquiera de que yo lo requiera, o simplemente el hecho de que muchos funcionarios de Cubatur se acercaran a mí sabiendo mi nombre, sabiendo de mi nacionalidad y de dónde venía para poder acompañarme y poder guiarme y mostrarme lo bonito de Cuba y no así entrar a los barrios y poder conversar con la población. Sí, es hemos decir, estado que ellos siendo creían, ellos vigilados. sabían, Rodrigo, ellos sabían que tú eras un periodista, entraste acreditado, ellos conocían o entraste como turista. Me imagino que conocían mi perfil, entré como turista, porque hoy entrar como, y te lo pongo así, entrar hoy como periodista acreditado significa que van a estar detrás de ti, siguiéndote cada paso y viendo qué es lo que tú haces. El periodismo incomoda y sabíamos que ingresar de forma acreditada a una dictadura es estar sumamente controlados. Era Es estar regalarse. sumamente controlados. Era regalarse allí dentro. Rodrigo Lema, en esa experiencia, ¿es tu primera vez viajando a Cuba? Es mi primera vez y lo hice En esa experiencia, solo en un esfuerzo importante. ¿Cómo sentiste como ser humano palpar toda esa crisis sin salida? Porque al menos tú tenías tu pasaporte de regreso y tu ticket de avión. Pero para esas personas que no tienen la opción de esperar a que algo ocurra y por 67 años lo han hecho, ¿cómo sentiste esa idea de creerte cubano por un momento y decir no puedo salir de aquí nunca más? ¿Cómo podrías narrar ese momento? Tuve al tercer día una llamada telefónica con mi madre. Durante muchos años, colega, mi área de especialización yo soy corresponsal y periodista de guerra y zonas hostiles. He estado cubriendo diferentes guerras en diferentes partes del mundo, pero también situaciones catastróficas como los terremotos en Turquía, en Siria y en diferentes partes del mundo. Y en esta llamada telefónica que tuve el segundo día con mi madre, después de haber caminado
decenas de cuadras por toda La Habana Vieja, Centro Habana, Barrio Colón, y ver lo catastrófico que están las calles, los edificios, las edificaciones, la basura acumulada. Le decía en esta llamada a mi madre, me siento igual que en la cobertura del terremoto de Kahramanmaraş en Turquía. Llegar a una ciudad completamente devastada, el olor tan fuerte por la basura en cada esquina, edificios que son prácticamente esqueletos, la población acercándote a ti, no pidiéndote dinero, sino pidiéndote que les puedas comprar un poco de alimento o un kilo de leche. Para mí era estar nuevamente en lugares catastróficos, y así han estado por muchos años el pueblo cubano. Para mí era una línea delgada entre no querer llorar, porque muchas de las personas que se acercaban eran madres que me exigían por favor comprarles un paracetamol e ir a las farmacias con ellas y no encontrar un solo paracetamol. Yo tengo 29 años, colega, 29 años, y encontrarme jóvenes mayores que yo o de mi edad que no saben qué es la libertad. Preguntarles cuál es tu mayor sueño y que me contesten, mi mayor sueño es salir de Cuba. Para mí ha sido de los momentos más duros en mi vida. Es una zona de guerra donde aún no ha estallado ni una bomba y solamente un pensamiento y un sistema de gobierno fallido es el que ha ocasionado eso. Te preguntaba si habías ido antes porque siempre la primera impresión para aquellos que no nacieron allí, que no vivieron allí o no tienen familiares allí, siempre les impacta, pero en estos momentos, en los últimos 5 años que están pasando dentro de Cuba, pues una crisis supera la otra y ya ni ellos mismos pues conocen no solamente la libertad, que ya la están pidiendo a gritos en las manifestaciones recientes y desde el 11J, sino que están pidiendo a grito una salida de esa crisis, un cambio rotundo. Te agradezco infinitamente, Rodrigo Lema, periodista de Azteca Noticias, de TV Azteca, desde México, desde Ciudad México, que hayas estado aquí conmigo en Ni Más Ni Menos con Yeleni Reina. No quería poner las imágenes de tu reportaje sin poder conversar con el autor de ese reportaje documental, Cuba Agoniza, porque es muy fácil retransmitir lo que se hace, pero es el trabajo de este programa, Ni Más Ni Menos con Yeleni Reina, es conversar con los protagonistas de los hechos. Y me alegra muchísimo que hayas aceptado y tienes la invitación abierta para cualquier otro suceso que cubras, cualquier otra información a la que estés encima a la cabeza, pues más que invitado aquí a Ni Más Ni Menos con Yeleni Reina. Gracias. Gracias a ti, Yeleni, por abrir estos espacios tan necesarios y mostrar la verdad de una Cuba que hoy está agonizando, y son tan importantes estos espacios de un periodismo real, de un periodismo con datos, de un periodismo riguroso y de verificación, que la verdad siempre triunfa y estamos conscientes de eso. Y nuevamente, como se lo hemos dicho 1000 veces al embajador, nosotros hacemos periodismo, señor embajador, usted propaganda. Bien dicho. Gracias, Rodrigo Lema. Un placer. Gracias por la deferencia de querer estar. Gracias. Gusto. A ustedes, les espero aquí en Ni Más Ni Menos con Yeleni Reina. No se vayan, compartan el link para que otras personas, amigos, familiares, puedan conocer al autor de este reportaje que destapó lo que muchos sabemos, que Cuba pide ayudas para el pueblo, pero luego se las vende a ese pueblo. Ya regreso, les espero. Y aquí en primera fila, y Ni Más Ni Menos con Yeleni Reina, un gran honor tener a mi colega, amigo, a la voz de los Miami Marlins, a un hermano. Así nos tratamos por muchos años en el lugar donde compartimos, yo presentando noticias y él siendo el presentador estrella de los deportes de ese canal de La Mancha, como suelo decir yo aquí. Bienvenido, Jiqui Quintana. Oye, muchísimas gracias. Ni más ni menos que tengo que decirte que el orgullo es para mí. Estar otra vez contigo aquí, con Marcos, tu productor, Marcos Gómez, que eran del grupo selecto de amigos que tenías en ese canal que tú acabas de mencionar por arribita.
y volver a reunirnos aquí es un orgullo tremendo para mí. Es verdad que se siente así, se siente volver a conectar y con el mismo cariño, que has entrado como si nos viésemos en uno de esos pasillos como cada tarde ocurría. Y me honra porque nunca he hablado en el programa de deportes. ¿Oh, sí? No pensé tener este segmento de deportes, pero dijimos, no solamente está por comenzar la serie está el Clásico Mundial de Béisbol andando, sí. Está por comenzar también la temporada regular de los Miami Marlins y de toda la MLB. Estás ya narrando lo que son los llamados Juegos de la Toronja. Dije, vamos a llamarlo porque además yo quiero que mi audiencia conozca a mi colega, a mi amigo, Jicky Quintana, la parte que le ha tocado como presentador de entretenimiento desde Cuba, que muchos le recuerdan, vamos a mencionar esos programas luego, que te ha tocado aquí en Miami también como presentador de entretenimiento con el Mickey Bean, aquellas personas que recuerdan. Y quiero que me hables un poquito de cómo están. Ahí tenemos las fotografías de ese programa que presentabas en 9550. 9550. Vamos a hablar de eso ahorita. Vamos a hablar un poquito de lo actual, de los deportes, de esa Liga de la Toronja. Y dame buenas noticias. Yo sé que ese es tu equipo y tú no puedes hablar mal de él. Siempre me decías, por ahí entra todo. No te puedo permitir que hables mal. ¿Quién paga los biles? ¿Quién paga los biles? Yo no quería decirlo tal cual. Pero dame una buena noticia y déjame saber si este año podremos soñar. Mira, yo estoy soñando. Yo soy de los optimistas, eso de toda la vida. Veo la parte llena del vaso, no la parte vacía. Me gusta estar en el equipo de los optimistas y realmente yo veo el equipo mejor que el año pasado. El año pasado estuvimos cerca de clasificar, cerca de llegar para 500 y fue un avance en la historia del equipo. Nunca habíamos subido tanto. Del 2024 al 2025 fueron 17 juegos más ganados y nunca habíamos tenido un año de un salto tan grande, tan cualitativo. Este año yo concibo al equipo como más fuerte, lo veo con más posibilidades, que nos vamos a comparar con los Dodgers, con los Yankees, no, eso es imposible, no nos comparemos nunca con esos super equipos, pero sí en nuestra división, que es una de las más fuertes que hay en las grandes ligas, con Filadelfia, con los Mets, con el equipo de Atlanta, en esa división tan fuerte, yo creo que tenemos una posibilidad este año de incluso clasificar. ¿Qué te parece? Si clasificamos, pues vamos a llenarnos todos de gloria. Yo contigo, porque yo soy Marlins, puedo ser yanquista, puedo ser Mets, puedo ser de Los Ángeles, me gusta el deporte, me gusta la pelota, pero me encantaría volver a hacer lo que hice en el año que yo llegué a este país. En el año 2003. ¿Llegaste con el triunfo? Con el triunfo. A lo mejor tú trajiste la suerte, fíjate. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Yo acababa de llegar y me dijeron, vamos a ver este juego que están clasificando, y vimos el juego y la final, pues salimos en el auto. Wow. Yo fui una de las que estuvo en uno de esos autos en la calle 8, gritando de alegría. No solamente, ahí tenemos esa foto que muestra ese momento de celebración. Ese es en el Clubhouse. Ese es en el Clubhouse del Yankee Stadium. Ahí acaba de terminar el juego y estamos con esas botellas de champán en ese baño tradicional de champán y ese es el trofeo real. El que está con el gorrito ahí a la izquierda es Felo Ramírez, el difunto Felo Ramírez, miembro del Salón de la Fama. Como no, lo llegué a conocer también, compartimos en WQBA, coincidíamos, un caballero, excelente profesional con quien tuviste pues más tiempo de compartir con él. Quiero revivir ese momento para que te vuelvas a poner otro anillo como ese que traes en la mano y quiero que lo muestres. Quiero que los Marlins dejen de estar en lo que son los titulares de aficionados que van al juego, porque yo los he visto allí en las gradas. No, pero no van a ganar y no van. Por favor, le vamos a dar muestras de que sí. Jicky Quintana, tenemos a un equipo Cuba peleando fuera de la isla, tratando la manera de sobrevivir. Háblame un poco de este encuentro. Bueno, el llamado equipo Acere, así le pusieron ellos mismos a su equipo.
Y es el equipo que representa una parte de Cuba. Yo nunca, no me gusta decirle el equipo Cuba, casi nunca le menciono como el equipo Cuba. Casi siempre un poco en broma y bastante en serio le digo el equipo Aceri, porque no representa a todos los cubanos. Por ejemplo, a mí no me representa. En lo absoluto. Lo estoy diciendo desde el primer clásico mundial, ¿eh? Estoy diciendo eso y lo ratifico. Pero bueno, muchos cubanos se sienten entusiasmados con las victorias, las derrotas del equipo. En este momento está luchando por su clasificación. Ayer perdió frente a Puerto Rico y no está todavía clasificado para avanzar a la siguiente ronda. En esa división, en ese grupo que está jugando en San Juan, Puerto Rico, los locales, Puerto Rico sí ya clasificó. Cuba tiene en este momento que hablamos 2 ganados, 1 perdido. Está en segundo lugar y Canadá tiene 1-1, pero a Cuba le falta todavía jugar con Canadá. En el caso de que terminaran empatados, el que ganó el juego entre ellos, el clasifica. Por lo tanto, Cuba no está clasificado en este momento. El favorito, para el mío, entre los dos, es Canadá. Canadá sale un poco más favorito para ese desafío. Vamos a ver qué tal. Cuba ganó los 2 primeros juegos fácil, se enfrentó a equipos muy débiles como Panamá y Colombia y ganó. Pero ya cuando se enfrentaron a uno bueno, a Puerto Rico, cayeron. Eso fue en la jornada de ayer. Y ahora le falta que es con Canadá, que será mañana. Y por lo tanto hay que ver qué tal. Yo creo que el favorito es Canadá. ¿En ese equipo Aceri hay jugadores de las grandes ligas? Sí, hay sobre todo un par de jugadores de grandes ligas actuales. Otro que, por cierto, es de la organización de los Marlins, que está en Liga Menor, GDKP. Hay algunos otros que fueron incluso hasta destacados en las grandes ligas, que se retiraron. Ayer se impuso un récord, un cubano de 44 años, Alexei Ramírez, que fue una estrella, fue un buen pelotero con Chicago, Medias Blancas, y ayer puso el récord de ser el jugador de más edad que ha participado en el Clásico Mundial, 44 años, lo rescataron, lo pusieron allí. Hay otro, Arrueba, que firmó con los Dodgers, no llegó a triunfar con los Dodgers, no llegó ni siquiera, yo creo, a estar en el equipo grande, pero bueno, por lo menos firmó un contrato millonario y decidió ir para Cuba y estaba viviendo incluso en Cuba, y jugando con Cuba. Juegan con Cuba y juegan en el nombre de Cuba, yo pienso que sin tener en cuenta que escaparon de Cuba por una razón. Y que además las circunstancias por las cuales ellos se fueron de Cuba todavía siguen. O sea, el país no ha cambiado. Sus colegas no tienen las condiciones que ellos pudieron lograr por la osadía que tuvieron, por la oportunidad que aún no han valorado y la nostalgia de la palabra Cuba les deja pues ponerse en esa bandeja de coquetear con el sistema, porque todo lo que vayas a representar en el nombre de Cuba es en el nombre de ese régimen. Y es ahí donde está el gran dolor de muchos aficionados, y me incluyo yo, porque es volver a la misma pregunta que siempre le hago a esas personas que me dicen, yo no quiero hablar de política. Bueno, no quieres hablar de política, ¿por qué? No, porque yo me fui de Cuba para lograr una mejor economía. Y le hago la otra pregunta. ¿Quién te imposibilitó ser libre económicamente dentro de Cuba? Es un régimen. Entonces, no es un problema factor sorpresa economía, que no te dieron los números, te entró el salario, no pudiste pagar tu factura. Es un problema de régimen. Mira, es el caso mío, por ejemplo. Yo me fui de Cuba y me hicieron hasta un editorial en la televisión. Yo creo que soy uno de los pocos. Y la revista Opina también. Yo creo que uno de los pocos que le han hecho un editorial completito en la televisión, diciéndole hasta del mal que iba a morir, fue a mí. Entonces, ¿cómo yo voy a regresar a Cuba mientras esté ese régimen a servirle a ellos? O sea, ¿cómo voy a aceptar, por ejemplo, un contrato para ir a narrar en Cuba los juegos si ese régimen me hizo eso? Igual sucede con los peloteros. Los peloteros cuando se fueron les dicen gusanos, les dicen vendepatria, traidores, no sé cuántas cosas. Entonces vas a ir a jugar con esos que te calificaron de esa manera. Eso está pasando. Y es lamentable. Yo respeto el criterio de cada uno. Si ellos quieren hacerlo, que lo hagan. Pero yo no comparto ese criterio. Ni ese es el equipo que me representa. Totalmente. Vamos a escuchar un fragmento de un momento en el que narras un juego en una Copa Intercontinental en La Habana en el 87. ¡Wow! ¿Un juego entre quién?
Vamos a verlo. Wow. Vamos a verlo. Hasta el final del noveno inning. Es ya de madrugada cuando Alejo Relly saluda el nuevo día y despacha uno de los mayores bombinazos del certamen. Los asiáticos han quedado al campo. Cuba se ratificaba como campeón de la Copa Intercontinental. Era además el jonrón 45 de los cubanos que triunfaron en el torneo y lo convirtieron en una verdadera fiesta de jonrones. ¿Te acordaste de este momento? Me acordé de ese momento ahora por el jonrón de Alejo Relly. Sí, es un resumen que estoy haciendo ahí en la televisión. Ese jonrón de Alejo Relly deja en el terreno al equipo rival y el equipo Cuba se convierte en campeón de la Copa Intercontinental. Era la Copa Intercontinental. Y recuerdo ese jonrón, sí señor. De 1987. Sí. Parece que fue ayer. Era la época en que Cuba tenía un equipazo. En los años 80, Cuba tenía un equipazo que la inmensa mayoría de los que estaban en el equipo Cuba hubieran jugado aquí en Grandes Ligas tranquilamente, pero tranquilamente. Cómodamente. Esto fue en el Latino, ¿no? Sí, es ahí parte del latinoamericano. Momentos que recuerdas como este, digamos, dentro de Cuba. ¿Cuándo es que decides, el Jiqui Quintana, niño, joven, conocer el deporte y entregarse al deporte? ¿Eso estaba ya marcado porque te lo dijeron en casa desde chiquito o te gustó en el camino? ¿Cómo fue eso? Yo creo que la cigüeña me trajo ya vestido de pelotero. Me contaban mis padres que incluso estando en la cuna, ya yo tenía mi uniforme del equipo Almendares, de la Cuba Republicana, que eran 4 equipos, y yo tenía mi uniforme del equipo Almendares, que era azul, el color, por cierto. Mi sobrenombre de Jiqui viene de Jiqui de Sousa, que es un pelotero. Fíjate que todo está ligado con la pelota. Estabas marcado. Sí, Jiqui de Sousa fue un bayamés, segunda base del equipo Almendares, y un día estaban hablando mis padres, según me contaban, que cómo me iban a decir, mi nombre es Luis, y me iban a decir Luisito, Luisín, Luisi. Luis Quintana es tu nombre y se te quedó. Ajá. Luis Jiqui Quintana. Ajá. Y entonces, hablando de cómo me iban a decir, viene a batear Jiqui de Sousa, mi padre lo está viendo en el radio y dice, vamos a decirle Jiqui. Jiqui no tiene nada que ver con Luis, ¿ok? Pero desde la cuna me empezaron a decir Jiqui y después llegaban mis amigos a tocar a la casa y decían, aquí vive Luis Quintana, y mi padre decía, no, aquí el que vive es Jiqui Quintana. O sea, mi padre fue el que me puso el sobrenombre y se me quedó para siempre. Te bautizaron desde pequeño y marcó tu destino. Esta foto, ¿junto a quién estás ahí? Ese es el padre de Odrisamer Despein. Odrisamer Despein, un pitcher de Grandes Ligas, que hasta hace poco estuvo en las Grandes Ligas. Este es Francisco Despein, su padre. He tenido el placer, el privilegio de escribir juegos de Francisco, que es este actual del equipo Industriales, y del hijo aquí. También, que el hijo estuvo un año con los Marlins también. 2 generaciones. Ahora, Jiqui, háblame un poco de cuando al principio, sí, te marcaron por el deporte, pero ese tránsito de la juventud, ¿cómo llega a la narración? ¿Jugaste pelota? Sí, claro, yo jugué pelota. Mira, esta foto, para mí la foto de deporte que más aprecio. Joséito Fernández en el centro, el desaparecido gran pitcher de los Marlins, y Felo Ramírez, miembro del Salón de la Fama de la narración deportiva. La tengo en mi casa ampliada y es la foto que más me impresiona del deporte. Mira, yo hice 2 carreras de profesor y licenciado en Cultura Física y Deporte. Fui entrenador de béisbol, además de jugarlo primero, por supuesto. ¿También entrenaste béisbol? Sí, yo fui entrenador de béisbol con el primer equipo azucarero que ganó una serie. Yo era entrenador de picheo de ese equipo junto con Atilla Jiménez. Después me quedé de profesor en la EIDE, etcétera. Pero yo siempre he tenido retos en mi vida, me he trazado retos y uno de los retos fue irme para La Habana a estudiar, pero al mismo tiempo meterme en el periodismo. Un día estábamos recibiendo unas clases que habían dicho que los que éramos entrenadores que queríamos especializarnos en periodismo. Y yo me inscribí. Y después que estábamos allí, como en la tercera clase, se dieron cuenta que habían entendido al revés.
que era para los periodistas que querían especializarse en deporte. En narración deportiva. Pero claro. ya estábamos adentro, no, ni siquiera narración, periodismo en aquel momento. Periodismo Y deportivo. entonces ya estábamos dentro y bueno, sigan y seguimos. Y ahí surge la idea de lo que quisiéramos pasar un curso de narración. Y yo dije, también, fuimos como 10, me quedé yo solo, y 4 meses después ya yo estaba narrando la serie nacional, de Cuba. Estuve narrando en Las Villas, en la CMHW de Santa Clara. De ahí me fui para La Habana a hacer la licenciatura en deporte y empecé en la COCO. En la COCO estuve un tiempo y coincidiendo con graduarme en el 80, pasé entonces a la televisión. Y en la televisión empecé como narrador y después pasé a esto que ven ahí, que es 9550 como animador de un programa de variedades, etcétera. Explícale un poquito a aquellas personas que no conocen el programa. Era de concurso, el que ganaba, pues ¿a dónde iba? No, porque el programa se divide en 2 partes. Había una presentación y una despedida que hacía Tony González Martín. Y era la pregunta principal, el que ganaba 5 veces, 5 programas, ganaba un viaje a la Unión Soviética. Y por eso se llamaba 9550, porque era la supuesta, porque no era exacto, la supuesta distancia en kilómetros que había de La Habana a Moscú. A Moscú. Y por eso era el viaje a Moscú. Yo animaba todo el resto del programa. O sea, Tony nada más que hacía presentación y despedida con esa pregunta y yo hacía todo lo demás de variedades, de juegos, con los públicos presentes, con los televidentes. ¿Cuántas etcétera. personas llegaron a conocer Rusia solo por participar en ese programa? Un número aproximado, Jiki. No te puedo decir, pero yo creo que fueron más de 20 personas. Que, sí. Sí. Yo estaba pensando que ganaban uno por año o por temporada. No, Eso es bastante. no, son bastantes. Yo recuerdo que el primero fue Del Casas, participó precisamente en béisbol. Yo era el que le hacía las preguntas escondidas sin enseñar mi rostro hasta el final. Las preguntas que le puse fueron dificilísimas, el hombre se las batió todas completas. Recuerdo también uno que ganó en música, varios. También recuerdo algunos que decidieron asesinar. Yo recuerdo que hubo uno que fue a participar y por el hecho de ser homosexual lo quisieron tumbar y lo tumbaron. Dios. Fue a participar en Historia Universal y le preguntaron quién fue el creador del tanque T no sé cuánto de la Unión Soviética, que eso no se lo sabía nadie en el mundo. Ya. Y el hombre iba en Historia Universal y cosas así. Historia del arte. Ahora, de esas personas se quedarían, de esos 20, ¿cuántos se quedarían en Rusia o se casarían con rusas? Porque en aquel momento había muchos cubanos que se casaban donde iban a cumplir, no una misión, sino a estudiar a Alemania, Sí, Rusia. no, pero este era un viajecito corto, era un viajecito de, no sé, 10 días, algo así, que daba el Ministerio de Turismo, lo llevaban, le enseñaban un poco allí, Moscú, quizás Leningrado, que en aquella época se llamaba Leningrado, y para Cuba de nuevo, no era que tuvieran mucho chance. Era un premio custodiado y con mucha seguridad. Jiki Quintana, háblame un poco de ese tiempo que compartiste carrera y compartiste mesa con Felo Ramírez, algunos de esos momentos que todavía te retumban en la mente y te recuerdas día a día, ¿alguna anécdota? Bueno, anécdotas miles, ¿no? Desde el primer día que fui a narrar que yo voy a sustituir a Ángel Miguel Rodríguez, que aquí se conoció como Tito Rodríguez, y estaba enfermo, me llaman para que lo sustituya y voy hasta incluso con la credencial de una dama, tuve que entrar yo al estadio haciéndome pasar, no enseñando de lejos la credencial, porque tenía el nombre de una mujer. Y yo no estaba ni siquiera acreditado y llegué allí y fui vestido de traje y todo, con corbata. Preparadísimo. Y Felo me dijo, ¿por qué tú vienes así? Él estaba en manga de camisa. Porque no se acostumbra a transmitir, a menos que sea un juego muy importante, no se acostumbra a ir en traje. Yo emocionadísimo de tener a aquel señor al lado mío, que era un ídolo desde mi infancia. Ya yo tenía una carrera tremenda hecha en Cuba. Y en Venezuela, porque yo también cuando salí de Cuba y pedí asilo político en Venezuela, trabajé en Venezuela como narrador deportivo de los Tigres de Aragua. Y uno llega pensando que se la sabe todo, pero cuando tienes al monstruo al lado, te das cuenta que hay cosas que hay que seguir aprendiendo, hay cosas que hay que seguir avanzando. Y con Felo se aprendía todos los días, desde la disciplina, para llegar temprano, para prepararte, etcétera. Era un aprendizaje constante. Ya te cuento esa primera anécdota de llegar en traje y corbata a narrar el primer día
como muchísimas otras. El día que los Marlins ganaron, estábamos narrando en el left field del Yankee Stadium, no detrás de home, porque no cabíamos de tantas personas y tantas emisoras que había. Nos pusieron a narrar al revés, mirando los juegos desde el left field hacia home, metido en el público. Y cuando el público se paraba, nosotros no veíamos, teníamos que pararnos, no veíamos nada. Y ahí, bueno, imagínate tú, con el último out, ahí está la foto final, esa es la foto en el clubhouse, pero con el último out, el abrazo que nos dimos, dejamos de hablar en ese momento para abrazarnos y saltar allí, metido dentro del enemigo, porque todos los que estaban alrededor eran fanáticos de los Yankees, y nosotros allí abrazándonos. Me imagino que los mirarían así como suele pasar en las gradas, nos miran así de soslayo como, no te empujo porque no es boxeo el deporte que estamos viendo. Vamos a ver ese anillo que tenemos ahí en tu mano izquierda. Ese anillo tiene una historia, me explicabas que todos los anillos no son iguales. No, el anillo está, digamos, personalizado. Tiene por acá mi nombre, no sé si la cámara lo podrá tomar, Quintana. Tiene una réplica del trofeo de campeón de los Marlins, el año en que fue 2003 y la cantidad de ganados y perdidos de los Marlins. Ahora lo muestras a la cámara a ver si lo van a tomar, le hacen un zoom. No, le hace un zoom desde dentro. Es a esta cámara, ahí. Y tiene la cantidad de ganados y perdidos que tuvo el equipo de los Marlins. Por el otro lado, está entonces el logo de la Serie Mundial. Déjame para acá. Ahí está chiquitica. Tiene el logo de la Serie Mundial, cómo quedó la serie de los Marlins frente a San Francisco, la primera en la postemporada, cómo terminó la segunda frente a Chicago y la última, que es la Serie Mundial, frente a los Yankees. Por la parte de adelante, con los diamantes, tiene el nombre de Marlin, tiene oro amarillo, oro blanco, tiene rubíes, que son a ver si es que estoy al revés aquí yo, espérate, estoy poniéndolo al revés aquí. Se ven los rubíes allí, los rojitos, y tiene el ojo del Marlin. Ahí sí se ve. Es un diamante aqua, que es muy raro de encontrar, y es un diamante aqua. Es una cosa tan grande que yo no lo uso nunca, lo tengo en el banco y prácticamente no lo saco nunca, lo saqué hoy porque tu productor Marcos me pidió que lo trajera. Me pidió que lo mostrara. Quiero preguntarte algo. ¿En qué momento sales de Cuba? ¿Cuándo y cómo te le escapas? Yo salgo de Cuba a narrar la Liga Mundial de Voleibol en Brasil. Salgo a Brasil y ya tenía la idea, y al regreso de Brasil me quedo entonces en Venezuela. En Venezuela es que pido asilo político, me lo otorgan y me quedo en Venezuela. En Venezuela estuve 1 año y unos meses, y entonces en enero del 95 vine para acá, para Estados Unidos, donde volví a pedir asilo político. Normalmente cuando ya vienes de un país libre, y en aquel momento Venezuela lo era todavía, entonces no te lo dan aquí en Estados Unidos, pero ahí me lo otorgaron, presenté un buen caso de asilo y me lo dieron aquí. Aquí, como sabes, el principio siempre es duro. Tuve que trabajar en un warehouse cargando cajas. Los inicios son una roca. Ajá. Después en un rentacar pequeñito, alquilando allí carros, llevando personal de un hotel, no un hotel bueno, sino un hotelito al aeropuerto, del aeropuerto por ahí, hasta que me dieron una oportunidad en Metro y Shadow, que eran 2 compañías donde daban tránsito, tiempo, etcétera, de noticias a distintas emisoras en un mismo sitio. Trabajé en ella. Ah, bueno, perfecto. Y ahí yo siempre estoy moviendo un cerebro, por lo menos tratando de moverlo. Se me ocurrió hacer algo con los fonoyamecos. Yo soy el creador, el de la idea de hacer el programa del Mickey Bean de Miami. Y entonces convenzo a los fonoyamecos que estaban en ese momento suspendidos, no podían hacer radio, y les digo, pero ustedes sí pueden hacer televisión, porque el no compete de ustedes para el radio. No, no puede ser. Sí, sí puede ser. Y ahí Martín Tassis, que era el representante de ellos, llamó al abogado y el abogado le dijo, sí, televisión sí pueden hacer. De ahí mismo llamé a Omar Romay y le dije, tengo los fonoyamecos y estamos pensando hacer un programa. Y Romay nos dijo, vengan mañana. Y al día siguiente estábamos Martín Tassis y yo conversando con Romay, creando las bases del Mickey Bean. Ese fue mi primer paso en la televisión, fue la creación del programa. Aquí en Miami, en Estados Unidos. Sí. ¿Podría decirse que eres el fundador
de narrador deportivo, el anchor de deportes del Canal 41 de América TV. Sí, claro, pero no, yo te diría que lo que fue 41, luego América TV y ahora de La Mancha. Pero yo te diría que incluso antes de ser narrador yo entro por el Miquimbín. Ya en ese momento el canal prácticamente iba a desaparecer. Estaba a punto de desaparecer cuando yo entro con la idea de hacer el Miquimbín. Es que Romay dice, vamos a meter dinero, vamos a hacer esta prueba y vamos a crear el canal. Y a partir del Miquimbín es que el canal empieza a crecer. Y empieza después el noticiero, empiezan después los demás programas, pero el germen, la matita que salió para que después se convirtiera en árbol, que llegó a ser un árbol frondoso. Muy frondoso. Y dio varios frutos. Con todos sus intermitentes y subidas y bajadas, pues ahí estuvo. Jicky Quintana, placerazo que me has dado en tenerte en esta mi nueva etapa, como suelo decir yo aquí en Ni Más Ni Menos con Yeleni Reina. Ahí mírate en el estudio con unas colegas, ahí está Adriana Navarro y Beth Lewis. Ahora Navarro está presentando noticias en Mega, en Canal 22 y Beth Lewis pues lo hace en el Canal 51. Grandes amigas, que todas las quiero, no las olvido. Es así, siempre nos reuníamos en la redacción y todas estábamos ahí al lado de Jicky para hablarle, conversarle y tenerle una buena anécdota o pregunta, porque se iba de viaje, te ibas a narrar los Marlins y queríamos que nos contara cómo había sido toda esa travesía de estado por estado y cómo le fue y que la parte que condujeron por todo el estado de la Florida, las historias de los viajes y los fríos allá arriba en Washington. Esas anécdotas eran pero muy entretenidas. Fíjate que eso tengo que agradecérselo siempre a Romay, porque Romay, quizás por agradecimiento de haberle dado la semillita de lo que fue el canal a través del Miquimbín, después me permitía estar 6 meses en el canal y 6 meses viajando con los Marlins. Y me guardaba mi plaza allí. Tú sabes, tenía mi seguro médico y tenía todo. Y también yo tengo cosas que agradecerle a aquel primer Canal 41. Yo tengo que agradecerles a ellos muchísimo porque sin eso no hubiéramos estado hoy aquí. Y gracias también, te tengo que agradecer toda la vida porque gracias a ti pues veo sin espejuelos. Y él no es oculista y él sabe por qué se lo digo. También gracias a un gran cirujano que no ha pagado todavía este segmento. Pero les agradezco a Dios primero por haberlo puesto en mi camino y que Jicky un buen día me vio luchando con los lentes y me dijo, pero ¿por qué no te operas? Y le dije, bueno, por cosas de la vida. Dice, te voy a poner en conexión con un buen cirujano y me operó de manera gratuita. Eso se lo agradezco a Jicky Quintana toda la vida y él lo sabe. Lo menos que merece, Yeleni, por ser como eres, por ser buena amiga, por ser buena compañera de trabajo. Ni más ni menos, no estoy exagerando nada. Eres así como estoy diciendo y te lo mereces todo lo que tengas en esta vida. Bueno. Mil gracias. Te quiero y muchísimo. Gracias. A ustedes no se vayan. Ya regreso con sus saludos. Vamos a ver ahora quiénes escribieron en el anterior programa. Vamos a abrir pantalla y ahí ya tenemos varios comentarios. De Luis Fontova, saludos desde Los Ángeles, California. Gracias, Luis, saludos para ti también y corazoncitos que vas a recibir desde ya, desde el lado acá del programa. Maravilla, pues puso 2 corazoncitos esperando el suyo. Gracias, Maravilla, por ver el programa, por comentar y por mandarnos tus emojis. A Ramiro Cuba escribió, hay tanto humo en el ambiente que ya no sé ni qué decir, pero bueno, que viva Cuba libre. Gracias, Ramiro. Sí, ese es el nuevo sistema ahora para poder terminar con la basura en Cuba, que va a traer más problemas que soluciones. Gracias por ver y escribir y dejarnos saber lo que está pasando allí dentro. Mirta Altuve Ferrero comentó con emojis SOSQ, SOSQ, SOS y corazoncitos rotos y llanto. Te entendemos, Mirta. Muchísimas gracias por escribir en el programa. Ahí te estamos dando tu corazoncito. Teresa Cruz escribió, es horrendo, tal cual lo es, Teresa. Muchísimas gracias. Zuleidis Ruiz, libertad para todos los presos políticos cubanos. Anexión es la mejor solución. Perciopena escribió, en poco Cuba será libre. Y Nirma Rodríguez, ya me extrañaba, Nirma Rodríguez, fiel televidente, fiel cibernauta de Ni Más Ni Menos con Yeleni Reina. Gracias. Escribió bastante Nirma. Dice, Yeleni, buenas tardes para usted, su invitado y demás conectados.
Se ha comentado mucho acerca de esa noticia y es controversial. Muchos dicen que es falsa y un engaño para los ciudadanos cubanos y crear inconformidad entre los que amamos a una verdadera Cuba libre, y comentó: decirle al señor Mueller que él sabe que Raúl Castro ha cometido cientos de crímenes, asesinatos, fusilamientos, para que él haga el comentario. Gracias, Nirma, por comentar. Gracias a Teresa Cruz por los corazoncitos. A todos ustedes, mil gracias por ver el programa, por compartir, por suscribirse. Gracias. Y si no se ha suscrito, este es el momento ideal para hacerlo. Hay un pequeño link en la descripción del programa que dice apoya el canal aquí, y con solo hacer clic ya tiene otro pequeño clic que le dice sí. Ya es parte de nuestra comunidad de Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Les leo sus comentarios en un próximo espacio. Hasta la próxima.